La lluvia había dejado rastros brillantes sobre el asfalto agrietado, y la ciudad despertaba gris y fría, como un suspiro cansado. Entre el ruido apagado de los primeros coches y el murmullo de las calles vacías, un perro se movía con cautela, esquivando charcos y cuerpos dormidos de basura en las esquinas. Su pelaje era un mosaico de tonos pardos y grises, despeinado por el viento y las noches sin techo, pero sus ojos brillaban con una luz intensa, como pequeñas llamas de esperanza. Se llamaba Lobo, aunque nadie se lo había puesto, un nombre que él mismo había adoptado en su silencio. Lobo había nacido en este mundo duro, sin dueño ni nombre, hijo de la calle, superviviente entre la indiferencia humana. Nadie recordaba haber visto cuando llegó, nadie le había abrazado o llamado con amor. Pero en su soledad había aprendido a leer las sombras, a entender el lenguaje profundo de los olores y a esquivar el peligro con la precisión de quien ya conoce el filo de la vida. Su vida no era más que un intercambio constante, entre bocado y escondite, entre lucha y descanso. Pero él no conocía el abandono como desprecio, sino como un laberinto del que soñaba salir alguna vez. Aquella mañana, Lobo se aventuró más lejos de lo habitual, llevado por un impulso desconocido, una mezcla de hambre y curiosidad. La ciudad comenzaba a abandonar sus límites grises para dar paso a la maleza y al silencio del bosque que se extendía más allá, un territorio que le parecía extraño y a la vez prometedor. El sol se ocultaba entre nubes espesas y el aire humedecido traía el olor de la tierra mojada, un aroma que hablaba de secretos antiguos y rincones olvidados. En ese instante, Lobo no sabía que su destino estaba a punto de cambiar. El perro caminaba entre arbustos y hojas húmedas, moviéndose con agilidad pero también con precaución. Cada paso era una conversación con la naturaleza, un diálogo silencioso donde la vida y la muerte parecían medir fuerzas. De repente, el suelo cedió bajo una pata trasera, y un sonido metálico, cruel y seco, resonó en el aire. Lobo fue incapaz de entender al principio lo que sucedía mientras el dolor punzante le recorría la pierna atrapada. La trampa para osos había cerrado sus fauces de hierro implacables sobre su miembro, como una prisión sin barrotes visibles. El miedo se apoderó de él, un sentimiento profundo y antiguo que le hizo temblar de forma incontrolable. Intentó tirar, morder el mecanismo, gritar en su idioma canino, pero nada le devolvía la libertad. La soledad, que hasta entonces le había acompañado como sombra fiel, se transformó en un muro invisible que le aplastaba. Sin embargo, aunque las lágrimas no brotaban por sus ojos, su corazón latiendo con fuerza intensa relataba una historia secreta de lucha y esperanza. Las horas pasaban lentamente mientras la lluvia volvía a caer, mezclándose con el sudor y la desesperación del perro. El bosque, que en otro momento parecía protector, ahora mostraba su lado oscuro, ramas que arañaban, sonidos que amenazaban desde la distancia y la realidad cruda de estar atrapado, solo y silencioso, en un rincón olvidado del mundo. Cada ruido desencadenaba en Lobo un sobresalto, cada sombra era una amenaza. Respaldado por la noche, el animal comenzó a entender que debía conservar su fuerza para sobrevivir. En la distancia, el sonido metálico de un motor quebró el susurro de las hojas. Un hombre avanzaba entre la espesura, con pasos firmes y calculados. Venía a revisar sus trampas de caza, un hombre curtido por los años, un cazador que conocía el bosque como la palma de su mano. Su rostro, marcado por el sol y la fatiga, mostraba poco en cuanto a emociones. Pero en el fondo, una voz interna arrastraba dudas y pesares que nadie sabía leer. Conforme se acercaba a la trampa, sus ojos se encontraron con una visión inesperada, no un oso atrapado, sino un perro herido y tembloroso que, con mirada intensa, parecía implorar ayuda. Lobo, pese al miedo, sintió algo diferente en la presencia humana. Si bien no entendía palabras, percibió en el hombre un misterio, una distancia entre el desprecio común y algo más profundo, tal vez un rastro de compasión oculta. El cazador agachó la cabeza, examinando la trampa y al animal con una mezcla de incredulidad y algo parecido a tristeza. Con voz ronca y pausada comenzó a hablarle, palabras que se perdían en el viento pero que, de algún modo, calmaron al perro. El bosque se mantenía en silencio expectante, mientras la tormenta anunciada se acercaba. El hombre decidió actuar con rapidez. Con manos expertas, pero con una cuidadosa ternura inesperada, comenzó a manipular la trampa. Lobo, aunque desconfiado, dejó que sus dedos rozaran el pelaje sucio, una caricia que le devolvía una fracción de esperanza.
Cuando finalmente la trampa cedió y la pierna quedó libre, el dolor no desapareció, pero la prisión se esfumaría pronto. La tormenta empezó a desatar su furia, y el cazador sabía que debía decidir si dejaba atrás a ese animal o lo llevaba consigo. En sus pensamientos, la tormenta era también un espejo para sus propios dilemas, internos y profundos. Juntos, hombre y perro, comenzaron el camino de vuelta. La lluvia caía con fuerza, el barro dificultaba cada paso, y al bosque le costaba soltarlos de sus manos invisibles. Aunque sus destinos parecían ir en direcciones distintas, por primera vez sus historias se entrelazaban de manera irremediable. Detrás de ellos, la noche engulló el camino, y entre la oscuridad, algo se movía, una sombra que observaba sin perder ni un instante de atención. Lo desconocido estaba a punto de revelarse, y lo que parecía una simple captura se convertiría en una aventura mucho más grande de lo que podrían imaginar. El jadeo constante del lobo, acompañado del sonido de gotas que caían y el crujir de ramas, hizo que la atmósfera se tensara. ¿Quién o qué vigilaba en la penumbra? Mientras avanzaban, la pregunta quedaba suspendida, inconclusa, dejando a la noche su misterio y a los corazones ese impaciente deseo de saber qué ocurriría después. La historia solo comenzaba y el bosque guardaba secretos que todavía estaban por revelarse. El bosque estaba envuelto en una atmósfera densa y silenciosa que parecía absorber cada sonido, cada suspiro del viento y cada latido nervioso del corazón del perro atrapado. Lobo se mantenía inmóvil, jadeando con dificultad, tratando de calmar el dolor que destellaba en su pata atrapada, mientras el entorno a su alrededor oscilaba entre la penumbra y la amenaza. Las ramas susurraban, y sombras se movían con la lentitud de la muerte acechante. La humedad le pegaba el pelaje al cuerpo y una brisa fría arrancaba escalofríos que parecían calar hasta lo más profundo de su alma. En ese instante, el perro no era solo un animal preso, era un ser suspendido entre el pánico y la esperanza. Los ojos del lobo estaban llenos de una mezcla indescriptible de temor y una pequeña chispa de valentía, porque en su interior la voluntad por sobrevivir guardaba un fuego que no podía extinguirse. Se esforzaba por mantener la calma, por no rendirse ante la oscuridad que empezaba a envolverlo. La naturaleza, que hasta entonces había sido un hogar invisible, ahora mostraba su rostro más salvaje. Entre el crujir de las hojas y el revoloteo de pájaros inquietos, el bosque parecía respirar alrededor de él, vivo, expectante, y el miedo aumentaba al compás de sonidos ininteligibles. En la maleza, lejos del asfalto de la ciudad, la realidad no contaba historias de rescate, solo de supervivencia. De repente, pasos firmes y rítmicos comenzaron a romper el silencio. El cazador aparecía entre los árboles, con un rostro curtido y marcado como la corteza de los robles, ojos que reflejaban tanto dureza como cansancio. Su cuerpo estaba cubierto de ropa pesada, resistente al frío y a las espinas, y en sus manos llevaba un arsenal de herramientas, que parecían más instrumentos de control que de ayuda. Caminaba con un propósito claro y calculado, su trabajo era recorrer cada trampa cuidadosamente colocada, asegurando la captura de animales sin distinguir objetivos. Pero en su interior, algo se agitaba de forma inesperada. Cuando el cazador llegó a la trampa y vio que su mecanismo había atrapado algo distinto a un oso, un perro pequeño y tembloroso, su expresión cambió. Los ojos duros se suavizaron apenas, y en la ráfaga de emociones ocultas en ese hombre solitario apareció una sombra de empatía, como si reconociera en ese animal una historia parecida a la suya. Lobo, por su parte, no entendía las razones humanas, pero sintió una conexión inmediata que traspasaba las palabras. Su mirada se cruzó con la del hombre en un instante suspendido, como si se reconocieran en aquel silencio compartido por la desesperación y la incertidumbre. El cazador se arrodilló al lado de la trampa, examinando cuidadosamente la pierna del perro atrapado, sus dedos callosos rozando con delicadeza el pelaje mojado. Con voz baja y ronca murmuró: «No eres un oso, pequeño amigo. Vamos a sacarte de aquí». Sus palabras llenas de incertidumbre pero cargadas de intención calmaban, aunque solo fuera un poco, el miedo en los ojos del lobo. Con movimientos precisos, empezó a desarmar la trampa, mientras el perro observaba atento cada gesto, sintiendo que la libertad estaba más cerca que nunca. La tormenta que se esperaba estalló en una sinfonía de relámpagos y truenos, un estruendo que parecía querer limpiar el cielo y poner a prueba la fuerza en tierra. La lluvia comenzó a caer con fuerza, como si el bosque llorase la suerte de aquel cautivo y también el suceso que estaba por comenzar.
El proceso para liberar al lobo fue lento y doloroso. El cazador tenía que desmontar partes del mecanismo sin causarle más daño mientras el perro jadeaba y retorcía ligeramente el cuerpo. El silbido del viento, las gotas que golpeaban el follaje, todo creaba un entorno enrarecido, casi mágico. Mientras libres quedaron las garras de hierro, Lobo no pudo sino avanzar unos pasos tambaleantes, intentando entender su nuevo estado, libre, pero vulnerable. Sus heridas ardían y más allá del dolor físico, la soledad persistía, ahora mezclada con una extraña sensación de compañía. La decisión del cazador fue instantánea pese al mal tiempo. No podía dejar a ese ser pequeño e indefenso en medio del bosque, especialmente bajo la tormenta que ahora se colocaba como un manto infinito. «No puedo dejarte aquí», dijo en voz alta, aunque parecía hablar más para sí mismo que para Lobo. Ante la mirada atenta del perro, emprendió la marcha con él, cargándolo en un brazo y sosteniéndolo con cuidado. La complicidad que surgía entre ambos rompía la frialdad del ambiente, y un pacto tácito comenzó a formarse entre hombre y animal. Mientras avanzaban, Lobo percibía el ritmo pausado de la respiración del cazador, y poco a poco, entre los jadeos y el latir acelerado de su propio pecho, su cuerpo comenzó a relajarse. La tormenta era feroz, y el camino embarrado dificultaba cada paso, pero el hombre sosteniendo al lobo transmitía una fuerza inesperada, una promesa silenciosa de que no sería abandonado. El bosque parecía cambiar a su alrededor, los árboles se agachaban como queriendo protegerlos, los sonidos nocturnos se volvieron un murmullo lejano, y la oscuridad se espesaba en una niebla que lo envolvía todo. En esta esfera opaca, una figura se movía en la distancia, apenas visible entre las sombras. Era un vigilante desconocido, una presencia que no buscaba ser amiga ni enemiga, pero que con curiosidad contemplaba ese improbable vínculo que acababa de formarse. Con cada paso, el suspense crecía, y el destino tejía un hilo invisible que ligaba al lobo, al cazador y al misterio que se ocultaba más allá del alcance de la vista. Por momentos, las gotas de lluvia se mezclaban con el aliento entrecortado del lobo, y en el silencio solo se escuchaba el latido constante de la tierra y el roce lento de las hojas mojadas. El hombre, con voz quebrada por el esfuerzo, le susurraba frases que, aunque nuevas para el perro, tenían un calor inconfundible: «Resiste, no estás solo ahora». Y con esas palabras, con la fuerza de un gesto humilde y sincero, nacía una historia que apenas comenzaba a desplegar su trama. Así, atrapados en la tormenta, bajo la mirada invisible del bosque, Lobo y su rescatador cruzaban un umbral del que ya no habría regreso. La noche los envolvía, y con ella, el misterio que prometía cambiar sus vidas para siempre. La lluvia ya era un recuerdo tenue cuando el cazador, consciente del estado en que se encontraba Lobo, improvisó métodos para aliviar su dolor. Sin una ambulancia ni equipo médico avanzado, debía confiar únicamente en su experiencia dentro del bosque y en su instinto. La cabaña a la que se dirigía seguía siendo un refugio rudimentario, lejos de la civilización, pero allí podía al menos intentar salvar a aquel ser que, aunque salvaje y a la vez indefenso, había llamado con su mirada a un rescate silencioso. Con manos firmes pero cuidadosas, desinfectó la herida utilizando agua recogida de un manantial cercano y un poco de alcohol que llevaba para emergencias menores. Mientras limpiaba la herida, lo único que se escuchaba era el jadeo entrecortado del lobo y el chisporroteo del fuego encendido en la chimenea de la cabaña. El contraste entre el calor del hogar y el frío de afuera parecía resumir la batalla que ambos, hombre y perro, libraban entre el sufrimiento y la esperanza. El cazador murmuraba palabras apaciguadoras, como si pudiera traducir en sonidos la ternura que en su interior emergía pese a los años de desgaste y dureza. «Tranquilo, amigo. Ya estás a salvo», decía con una voz low y pausada, mientras notaba que el lobo comenzaba a relajarse, aunque el dolor persistía. Hubo momentos en que el perro buscaba los ojos del hombre, transmitiendo una curiosidad mezclada con desconfianza. Eran gestos pequeños, pero poderosos, que tejían un puente invisible entre ellos. Sin embargo, la recuperación para Lobo no se limitaba a la curación física. Existía una herida más profunda en su espíritu, la que dejaba la incertidumbre sobre su destino, la fragilidad de la vida en la oscuridad de un mundo que parecía girar indiferente. En la cabaña, con paredes de madera gastada y ventanas cubiertas con telas para filtrar el frío, el silencio se llenaba con los pensamientos del cazador, que recordaba su pasado cada vez que miraba al animal herido. Fue en ese instante, en una de esas noches largas y cargadas de recuerdos olvidados,
que el cazador encontró una vieja fotografía que reposaba junto a la chimenea. La imagen, amarillenta por el tiempo, mostraba a una mujer joven que sonreía junto a un perro con ojos inteligentes y afables. Un atisbo de nostalgia invadió al hombre, y sin darse cuenta comenzó a narrar en voz baja una historia que parecía encajar en aquella mirada sedienta de confianza que tenía Lobo. El contraste entre la historia del cazador y el presente del perro hacía que el aire se espesara con una emoción uniforme, la posibilidad de redención, de encontrar en el otro una razón para seguir luchando. Cada noche que pasaba, la relación entre ambos se afianzaba de manera sutil, casi imperceptible pero irrompible. El hombre le enseñaba al lobo a confiar en los gestos humanos, a reconocer los sonidos que no significaban peligro, mientras el perro transmitía una nueva fuerza que el cazador llevaba escondida. La madrugada trajo consigo un momento cargado de simbolismo. Lobo, aún débil pero animado, escapó un instante para mirar al cielo, alzó su hocico y aulló con voz rasposa, como si despejara su alma y expresara el dolor y la esperanza de su vida callejera. Esa llamada resonó dentro de la cabaña, como un himno melancólico que hacía vibrar las paredes y las almas que habitaban ese refugio temporal. El cazador, mirando a su compañero, solo pudo contener un suspiro, consciente de que el vínculo que los unía había traspasado el umbral de la mera supervivencia. Compartían ahora un destino mucho más complejo, lleno de desafíos que ninguno podría prever completamente. La tormenta interna de cada uno hizo eco en la quietud del bosque, y allí, rodeados de sombra y fuego, comenzaron a ser algo mucho más que hombre y perro, se convirtieron en aliados. Pero no estaban solos. El horizonte oscuro y ecuánime tenía sus propios vigilantes, y esa noche que parecía arrancar de raíz el miedo, un sonido distante rompió la calma, un leve grito, una advertencia, un misterio sin resolver que se movía entre los árboles. Los ojos de ambos, ya sincronizados en alerta, buscaron entre las sombras la fuente de aquella señal. El cazador sacó de su chaqueta un viejo cuchillo, preparado para lo que fuera, mientras Lobo se posicionaba a su lado, listo para enfrentar lo desconocido. Fue el momento en que la historia escaló a una nueva dimensión, cuando la confianza incipiente entre hombre y perro se puso a prueba frente a una amenaza invisible. La noche se volvió densa, el suspenso se palpaba en el aire y, aunque sus cuerpos estaban agotados, la determinación brillaba con intensidad inquebrantable. Entonces, la pregunta que pesaba en ambos corazones quedó suspendida como una llama temblorosa: ¿qué esperarían encontrar en esa oscuridad implacable? Así, en medio del bosque que ahora parecía un ente con vida propia, la aventura apenas comenzaba. El destino había elegido a estos dos seres solitarios para entrelazar sus caminos en una historia que no sería olvidada, que atravesaría el miedo y la incertidumbre para descubrir la fuerza verdadera de la empatía y la supervivencia compartida. La noche, cómplice de secretos y desafíos, guardaba silencio mientras ellos, hombre y perro, se preparaban para enfrentar lo que fuera que aguardase en la sombra. El cazador apretó los labios y lanzó una última mirada al lobo. «Vamos a salir de esta juntos», dijo, mientras avanzaban en medio de la tormenta, en una alianza nacida del dolor y la esperanza que aún brillaba en sus corazones heridos. La cabaña del cazador parecía contener el tiempo, como un santuario detenido en medio de la vastedad del bosque. La madera envejecida crujía bajo el viento nocturno, y el fuego de la chimenea lanzaba destellos cálidos que dibujaban sombras danzantes en las paredes ásperas. Era un lugar sencillo, alejado del bullicio de la ciudad y de la indiferencia, donde el frío exterior chocaba con la tibieza interior y donde las heridas podían intentar sanar. Allí, Lobo comenzaba a enfrentarse a una nueva realidad, una que implicaba no solo la recuperación física, sino también el lento despertar de la confianza. Los primeros días fueron especialmente duros. A pesar de la atención del cazador, cada movimiento del lobo despertaba una punzada de dolor que le recordaba su captura ingrata. Se negaba a acostarse por completo, temeroso de no poder levantarse si algo lo amenazaba, y sus ojos permanecían siempre alerta, casi desconfiados. Sin embargo, la paciencia y la perseverancia del hombre fueron abrillantando ese muro invisible que el perro había construido alrededor de sí mismo. Había algo en la mirada persistente del cazador, una mezcla de soledad y ternura que invitaba al animal a arriesgarse a la cercanía. Las horas en la cabaña se volvían una rutina de cuidados y silencios compartidos. El cazador preparaba pequeñas comidas para Lobo, trozos de carne y pan que, si bien eran escasos, tenían un valor incalculable para el perro. Los días se tejían con gestos, un roce suave en la cabeza,
una voz baja recitando palabras que no necesitaban ser entendidas para ser sentidas. Poco a poco, entre miradas y respiros acompasados, la relación evolucionaba hacia algo más que la simple supervivencia, hacia un vínculo que calmaba fantasmas antiguos en ambos. Lobo, en sus momentos de quietud, comenzaba a dejar caer la guardia. La cabaña, con su silencio acogedor, se transformaba en un refugio que no solo protegía su cuerpo sino también su espíritu maltrecho. En ocasiones, el perro se acercaba a las ventanas para observar el bosque, sus ojos reflejando la esperanza y la tristeza de lo que había dejado atrás. Era un anhelo profundo, el recuerdo de días errantes y noches interminables, de una vida antes de la trampa y la tormenta. Una noche en particular, mientras el cazador revisaba una vieja caja de fotografías y recuerdos, encontró una imagen que detuvo su aliento. Aquella fotografía, amarillenta y un poco desgastada por el tiempo, mostraba a una mujer joven con una sonrisa luminosa, abrazando a un perro con ojos que reflejaban una inteligencia y una nobleza que se sentían extrañamente familiares. El cazador la sostuvo con cuidado, dejando que el fuego iluminara la escena, mientras los recuerdos comenzaban a invadirlo con una fuerza inesperada. El silencio en la habitación se volvió pesado con historias no contadas y emociones retenidas. El hombre, por primera vez en mucho tiempo, abrió su voz para narrar fragmentos de su pasado, palabras que parecían fluir con dificultad, como un riachuelo que rompe una represa. Ella se llamaba Clara, dijo en un susurro, y aquel perro fue su mejor amigo. Sus ojos se llenaron de una melancolía profunda, un dolor que no se borraría ni con el paso de los años. La historia se difundió en el aire, tocando al lobo de una forma que iba más allá del entendimiento. Mientras aquel relato se tejía, Lobo ladeaba la cabeza, como si intentara comprender las palabras que no eran su lenguaje, pero sí la sinceridad que había en ellas. Había en ese instante una conexión casi inexplicable, un puente entre el pasado doloroso del cazador y la incertidumbre del perro que ahora compartían un destino común. La cabaña, con sus paredes gastadas, se convirtió en un refugio de almas heridas que quizás podían sanar si encontraban la fuerza en el otro. Las noches siguientes trajeron escenas en las que Lobo permitía que el cazador se acercara un poco más. El hombre hablaba con calma, relatando anécdotas de la vida que antes parecía imposible compartir. El perro respondía con pequeños gestos, una mirada pausada, una cercanía timorata, incluso breves momentos en los que sus ojos se cerraban confiados junto al fuego. Era un idioma silencioso, hecho de corazones latiendo al unísono en la intimidad de un mundo atemporal. Pero el pasado no se quedaba quieto. La fotografía y el nombre de Clara desataron en el cazador una tormenta interna de recuerdos que habían quedado ocultos bajo capas de indiferencia y olvido. Aquella mujer representaba un tiempo en que la ternura guiaba sus pasos, cuando su corazón no estaba endurecido por la soledad ni el trabajo que lo consumía. La imagen lo confrontaba con sus propios temores, con un mundo que había dejado atrás por razones demasiado dolorosas para nombrar, un mundo que ahora comenzaba a resurgir lentamente. Esa dualidad se reflejaba en la relación con Lobo, pues mientras el perro recuperaba la fuerza para confiar y sanar, el hombre luchaba contra sus fantasmas internos, intentando encontrar en la compañía animal una segunda oportunidad. Había, sin embargo, momentos en que la fragilidad de ambos cruzaba el umbral de lo tangible. El cazador se sorprendía observando al lobo a dormir, deseando poder protegerlo para siempre, mientras el perro respondía con un leve movimiento de la cola, un símbolo sencillo pero profundo de aceptación. La transformación no era solo de cuerpo, sino también de emociones y esperanzas. El frío de las noches ya no helaba por completo el alma de ninguno de los dos, porque la compañía mutua iluminaba el silencio con destellos de humanidad y de vida. Cada día traía nuevas pruebas, pequeñas recaídas del perro, la duda del hombre sobre el futuro, el temor inevitable de lo desconocido que aún acechaba más allá de los árboles. Pero el fuego seguía ardiendo en la chimenea y sus llamas eran el símbolo de un pacto silencioso. Y en una de esas noches largas, cuando el viento arañaba la madera y el bosque parecía conversar en murmullos, Lobo se levantó de repente y, con un aullido grave y sentido, invocó al cielo, un sonido ancestral que resonó como un canto de guerra y de esperanza. El cazador lo observó con atención, comprendiendo que ese llamado representaba la esencia misma de la lucha por la vida, una lucha que ambos ahora compartían. Mientras la noche los envolvía en su abrazo oscuro, la intimidad del refugio se convirtió en el núcleo de un cambio profundo que trascendía el dolor y la soledad.
El cazador y el perro ya no eran simples sobrevivientes, eran compañeros atravesando una nueva etapa, construyendo un hogar efímero en medio del mundo salvaje que los había puesto a prueba. El murmullo del bosque, la luz temblorosa del fuego y el latido conjunto de sus corazones marcaban el comienzo de un camino que ningún obstáculo podría detener. Pero fuera de esa calma momentánea, la realidad no cesaba. El bosque, con sus sombras y secretos, continuaba vigilando. El cazador, con la mirada fija en la ventana cubierta de rocío, sabía que aquella paz tenía un límite y que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Las historias que se esconden en los rincones más oscuros de la tierra están llenas de giros inesperados, y ellos estaban a punto de descubrir que su lucha apenas comenzaba. Así, entre la sanación física y emocional, entre relatos antiguos y nuevas promesas, entre la penumbra y la luz del fuego, la historia del perro llamado Lobo y del cazador que lo había rescatado se adentraba en un terreno desconocido, cargado de emoción, incertidumbre y esperanza. Cada instante juntos les recordaba que, incluso en los lugares más hostiles, la empatía puede construir puentes indestructibles y que el verdadero refugio no es solo un espacio físico, sino una conexión de almas que vencen al olvido. El sol apenas rozaba el horizonte cuando el cazador despertó, con los ojos pesados pero cargados de una inquietud que había ido creciendo en su interior como una sombra silenciosa. La cabaña todavía estaba envuelta en el frío de la madrugada, y Lobo dormía profundamente junto a la chimenea, su respiración pausada y tranquila. Pero algo en el aire indicaba que aquella calma frágil estaba a punto de verse trastocada. Mientras el hombre encendía lentamente un fuego, pensamientos antiguos comenzaron a abrirse paso en su mente, trayendo con ellos recuerdos que se resistían a quedar en el olvido. La vida del cazador no había sido sencilla, y ahora esos fragmentos del pasado se colaban en el presente con la fuerza de una tormenta. Se sentó frente a un viejo baúl de madera donde guardaba reliquias de otros tiempos, cartas amarillentas, fotografías y objetos que contaban una historia de pérdidas y decisiones que lo habían alejado de la sociedad. Mientras sus dedos recorrían esas piezas, su voz comenzó a narrar en susurros que ni siquiera estaban destinadas a ser escuchadas, pero que, de algún modo, se hicieron presentes en el silencio creciente de la cocina improvisada. Hace años, antes de que la casa se convirtiera en su refugio solitario, había tenido una familia, una vida distinta llena de posibilidades. Pero errores, peleas y un destino caprichoso lo habían separado de aquellos que amaba. La soledad se instaló entonces, haciéndolo endurecerse y desconfiar. Sin embargo, la llegada del lobo había despertado algo que creía perdido, la oportunidad de redimirse, de encontrar un propósito nuevo en medio de las sombras del bosque. El perro vagabundo se convirtió en su espejo y en la chispa para este renacer emocional. En esos primeros minutos de luz, Lobo comenzó a moverse lentamente, levantando la cabeza con ojos aún somnolientos pero con una lucidez nueva. Su vínculo con el cazador se había fortalecido, no solo por la supervivencia compartida sino por la confianza mutua que crecían día a día. El animal ya no veía en él la amenaza constante sino un refugio, una presencia que le brindaba seguridad y ternura. Este avance, aunque pequeño para alguien sin historia, era un paso gigantesco para ambos. Pero esa madrugada también trajo al pueblo vecino a una figura inesperada, una veterinaria llamada Martina. Había escuchado rumores sobre la presencia de un perro herido en el bosque y decidió investigar, movida por un sentido de justicia y curiosidad. Martina era joven, con mirada firme y compasiva, y un talento innato para entender el lenguaje silencioso de los animales. Su llegada a la cabaña no fue silenciosa, tocó la puerta con cautela, y al ser recibida por el cazador, se sorprendió por la mezcla de rudeza y cuidado que emanaba del lugar. ¿Es él?, preguntó directamente, señalando al lobo, que la observaba con una combinación de miedo y esperanza. El cazador asintió, explicando con pocas palabras lo que él mismo sentía, que el perro había sido víctima de una trampa, pero que ahora luchaba por su vida. Martina, con la experiencia clínica y la sensibilidad, comenzó a examinarlo minuciosamente, detectando signos de infección, cansancio y estrés extremo. Su mirada no podía ocultar la crítica sutil a la situación que aquel perro había vivido, y al mismo tiempo, el respeto al esfuerzo del hombre que lo cuidaba. La presencia de Martina generó una dinámica nueva entre los dos hombres. Ella cuestionaba abiertamente métodos, decisiones y sobre todo, la forma en la que el cazador encaraba su realidad. Los diálogos entre ellos eran tensos pero honestos, cargados de diferencias y de una extraña atracción por entenderse.
Ella representaba la sociedad que el hombre había abandonado, y él, la frontera dura y solitaria del bosque. Pero ambos, de maneras distintas, compartían una misión: salvar al lobo y protegerlo. Los días que siguieron sirvieron para que surgiera una alianza precaria pero sólida. Mientras Martina aportaba conocimientos médicos y cuidados especializados, el cazador ofrecía su experiencia en el bosque y su capacidad para enfrentar riesgos desconocidos. Lobo se convirtió así en el núcleo de una historia mucho más grande, donde resistencia y vulnerabilidad se entrelazaban con la necesidad de justicia y protección. Cada gesto de aquellos personajes aportaba una chispa de humanidad en medio de un entorno áspero. La veterinaria, por su parte, decidió prolongar su estancia para supervisar la recuperación del lobo y para colaborar con el cazador en una tarea que pronto tomaría una dimensión inesperada. Aunque en principio sus visitas parecían meras ayudas puntuales, pronto descubrieron que la trampa que había atrapado al lobo no era un caso aislado, sino parte de una red clandestina de furtivos que actuaban a espaldas de la ley, poniendo en jaque la vida de muchos animales y la seguridad del bosque. Las implicaciones de esta realidad removieron las fibras más profundas del cazador. La mujer con la que había compartido tanto dolor y amor, Clara, había sido víctima indirecta de esa injusticia que ahora él enfrentaba de nuevo, aunque en una forma distinta. Se vio obligado a confrontar sus propios temores y errores, mientras la veterinaria mantenía viva la llama de la esperanza y la lucha. En ellos, la voluntad de hacer lo correcto se convirtió en un vínculo que trascendía las diferencias iniciales. En uno de esos diálogos nocturnos frente al fuego, Martina le confesó: no puedes hacer esto solo. Lobo necesita más que cuidados, y tú también. Lo que está pasando ahí fuera es más grande de lo que imaginas. El cazador respondió con un suspiro pesado: he huido demasiado tiempo. Pero quizás sea hora de enfrentar lo que dejé atrás. Entre miradas que decían más que palabras, la complicidad creció, y los planes para proteger al lobo y a otros animales comenzaron a tomar forma. El aire en la cabaña se llenó de una tensión vibrante, mezcla de miedo, esperanza y determinación. El pasado y el presente estaban colisionando en un espacio reducido donde cada decisión podía marcar el destino de varios seres. Lobo, quieto pero atento, parecía entender que su existencia había dejado de ser solo una lucha personal para convertirse en un símbolo necesario de resistencia. Fue durante esa noche, cuando el bosque ya parecía un espectador silencioso de sus planes, que un grito distante rompió la tranquilidad, un sonido que dejó helados los corazones y encendió la alarma en sus miradas. Aquella voz, colgada entre los árboles y la oscuridad creciente, era una advertencia que no podían ignorar. Algo acechaba más allá, una presencia que no buscaba ser amiga y que desafiaba su recién formada alianza. Las luces de la cabaña parpadearon ante la inquietud creciente. El cazador y la veterinaria se miraron con la certeza de que su lucha apenas comenzaba y que la fuerza del lobo sería crucial en los días venideros. La noche se volvió el escenario de una historia que no solo hablaba de heridas y curación, sino también de batallas contra enemigos visibles e invisibles. En ese momento, mientras los ecos del grito se perdían en el eco del bosque, el futuro se abría como un libro aún sin cerrar, lleno de páginas por escribir, donde la valentía y el vínculo auténtico entre seres distintos se convertirían en la luz en medio de la sombra. El cazador apretó los dientes y susurró a su compañero: debemos estar preparados. Y Lobo, con sus ojos llenos de coraje, pareció afirmar con un leve movimiento de la cabeza que juntos nada los detendría. La sombra de la ilegalidad se extendía en el bosque como una mancha oscura e inquietante. Lo que para muchos podía pasar desapercibido, para el cazador y la veterinaria Martina tenía ya la forma de una amenaza profunda e insidiosa. Tras días de observación y diálogo, descubrieron que Lobo no había sido, ni mucho menos, un caso aislado de crueldad. Las trampas eran parte de una red bien organizada de cazadores furtivos que operaban en secreto, sembrando miedo y dolor en el corazón mismo de la naturaleza. Esta revelación hizo que la atmósfera alrededor de la cabaña cambiara radicalmente. El aire se volvió más pesado, la luz parecía disminuir y cada sonido del bosque, por pequeño que fuera, adquiría un cariz de peligro. El cazador, que hasta hacía poco parecía retirado del mundo, despertó un viejo instinto protector. La mezcla entre la ira por la injusticia cometida y el deseo de defender al lobo y otros animales lo equipó con una nueva determinación férrea y una claridad renovada. La veterinaria Martina se convirtió en una pieza clave en esta batalla.
Conocía no solo los métodos para curar heridas, sino también las vías para denunciar y combatir la caza furtiva. Su conocimiento del pueblo cercano y de las autoridades le permitía tejer una red de apoyo y resistencia, aunque las fuerzas en contra eran poderosas y discretas. A pesar de la distancia geográfica, la comunidad conectaba con conciencia y fuerza para enfrentar las amenazas, aunque fuera una lucha desigual. En el centro de este conflicto se encontraba Lobo, que con su singular vigor y heridas sanándose lentamente, representaba mucho más que un simple perro callejero. Ya no era solo un símbolo de resistencia física, sino un emblema del coraje frente a la adversidad y la crueldad humana. Cada día que pasaba, se mostraba más fuerte y más resuelto, con una mirada que parecía anticipar el papel crucial que tendría en las batallas que se avecinaban. Las estrategias para enfrentar a los furtivos comenzaron con movimientos cuidadosos. El cazador, Martina y algunos aliados decidieron realizar vigilancias nocturnas, documentar las trampas y preparar señales de advertencia para evitar que más animales fueran víctimas. La tensión aumentaba en cada encuentro con las señales de presencia humana que no pertenecían a nadie conocido, pisadas apresuradas, linternas que aparecían y desaparecían entre las sombras, susurros que se mezclaban con la brisa. Las noches eran especialmente difíciles. El bosque se convertía en un laberinto de misterios y peligros, donde solo la experiencia y el instinto podían guiar a quienes se atrevían a adentrarse. Lobo, con su aguda sensibilidad y valentía, se convertía en un guía valioso, capaz de detectar señales que escapan a ojos humanos. Su cuerpo, ahora más fuerte pero todavía marcado por la experiencia, se movía con sigilo y precisión, su respiración acompasada con el ritmo del bosque. Sin embargo, la incertidumbre y el miedo siempre acompañaban sus misiones. En un momento crucial, una emboscada inesperada les atrapó cuando menos lo esperaban. La adrenalina se disparó cuando descubrieron que sus movimientos habían sido vigilados, y que los furtivos eran más organizados y peligrosos de lo que podían imaginar. En la oscuridad, entre árboles que parecían cerrar filas, el grupo sufrió pérdidas dolorosas, objetos necesarios desaparecieron, y un compañero resultó herido en un enfrentamiento abrupto. La reacción fue inmediata y llena de desesperación, pero también de una feroz determinación. El cazador y Martina, junto a los aliados restantes, comprendieron que no podían permitirse más errores, la lucha había pasado de ser defensiva a una batalla de principio a fin. En ese instante, el papel del lobo se volvió vital. En medio del caos, el perro mostró una valentía que sorprendió a todos, lanzándose a proteger a quienes estaban en peligro, utilizando su fuerza y agilidad para distraer a los atacantes y ganar tiempo para que los heridos pudieran ser asistidos. Este acto de heroísmo cambió el ánimo del grupo. El cansancio y la incertidumbre se transformaron en fuerza y unidad renovadas, y decidieron que no podían retroceder. Lobo dejó de ser solo un sobreviviente para convertirse en un símbolo vivo de la resistencia, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Su vínculo con el cazador y la veterinaria se estrechó a niveles insospechados, como si su espíritu lo impulsara a luchar con una determinación inquebrantable. En un momento crítico, cuando el peligro parecía inminente, el perro fue capaz de guiar a sus compañeros hacia una ruta segura, detectando un camino que el bosque les señalaba con silencios y sonidos prohibidos para quien no estaba en sintonía con la naturaleza. La fugitiva huida les permitió reagruparse y planificar nuevas tácticas, con una mezcla de sabiduría adquirida por la fuerza y el aprendizaje constante. La alianza entre hombre, mujer y perro se mostraba más fuerte que nunca, desafiando a quienes amenazaban el equilibrio del bosque. Este ciclo de persecuciones, enfrentamientos y huidas fue transformando la historia en una narrativa profunda y visceral, donde cada personaje enfrentaba sus propios demonios y expectativas. El cazador intentaba reconciliar su pasado oscuro y sus errores, dejando que la presencia de Lobo y Martina lo redimieran poco a poco. La veterinaria, por su lado, combinaba la alegría de la primera victoria con la responsabilidad de proteger a quienes no podían defenderse por sí mismos, mientras que Lobo personificaba el corazón indomable de la resistencia animal. El bosque, con sus árboles imponentes y ríos caudalosos, se había convertido en el escenario de una batalla sobre la que pesaba más que solo la amenaza humana. Era una lucha por el respeto a la vida, a la justicia y a la memoria. Los días y las noches se entrelazaban en una danza de tensión y esperanza, y el grupo sabía que el desenlace definiría no solo su destino sino también el futuro de muchos inocentes atrapados en la red del furtivismo. Mientras la luna iluminaba el cielo nocturno y el viento traía consigo un presagio inconfundible,
el cazador observó al lobo, firme y atento, prácticamente un guerrero canino. Sabía que aún quedaban batallas por librar, decisiones difíciles que tomar y caminos peligrosos que recorrer, pero la esperanza se mantenía viva y el compromiso inquebrantable. En el corazón del bosque, entre sombras y luces, la historia se escribía con la tinta indeleble de la valentía y la supervivencia compartida. En el silencio que siguió a la última emboscada, un nuevo sonido se mezcló con el susurro del viento, un ladrido lejano y urgente, un mensaje claro y firme que parecía anunciar que la lucha apenas comenzaba y que los verdaderos desafíos aún estaban por llegar. Lobo, con el pecho henchido y la mirada fija en el horizonte, estaba listo para enfrentarlos, acompañado por quienes ya no dejarían que la oscuridad prevaleciera. La batalla por la justicia se convertiría en su legado. La alianza entre el cazador, Martina y Lobo se consolidó en un vínculo tan fuerte como inesperado. A medida que se enfrentaban a la amenaza creciente de los cazadores furtivos, la relación entre ellos trascendía la mera necesidad de supervivencia, convirtiéndose en una hermandad marcada por la confianza y la esperanza. Lobo, con su mirada llena de inteligencia y valentía, se convirtió en el corazón que mantenía unido al grupo, un símbolo vivo de resistencia para quienes luchaban contra la injusticia ambiental. Cada día estaba marcado por pequeños triunfos y grandes desafíos. El equipo confeccionaba planes con cautela, combinando la experiencia agreste del cazador con la sabiduría médica y estratégica de Martina. Sus charlas durante las noches eran una mezcla de relatos, planificación y confidencias. El cazador comenzó a abrirse más, compartiendo sus dudas y recuerdos, revelando la parte humana que por tanto tiempo había escondido tras su fachada dura y solitaria. Martina, por su parte, aportaba la claridad y determinación que el grupo necesitaba para avanzar sin perder el rumbo. En medio de este proceso de unión, Lobo demostraba su importancia vital más allá de la mera compañía. En un episodio que marcó un antes y un después, el perro detectó la presencia de un grupo furtivo cuando estaban al borde de caer en una trampa preparada para ellos. Su instinto afilado alertó al cazador justo a tiempo para que pudieran replegarse y reorganizarse, evitando una emboscada segura. Fue entonces cuando todos comprendieron que no solo luchaban por defender a los animales del bosque, sino que ahora el propio grupo formaba parte de esa batalla. El tiempo pareció tejer una nueva etapa en la historia, en la que cada elemento, humano y animal, aportaba fuerza y esperanza para una causa común. La comunidad que se fue formando en torno a ellos comenzó a crecer y tomar forma, con vecinos del pueblo que se sumaban con apoyo logístico, información y ánimo. Todos sintieron que aquella lucha era un llamado que trascendía sus vidas individuales, una misión para proteger lo que debía ser sagrado y respetado. La justicia y la conciencia social empezaban a alzarse en medio del miedo y la violencia. Entretanto, el cazador y Martina desarrollaron una complicidad profunda y silenciosa. Aunque el camino estaba marcado por las tensiones propias de quienes ven un mundo roto, también habían encontrado en su colaboración una alianza férrea y, a ratos, un refugio emocional que les permitía enfrentar los fantasmas propios. Lobo, siempre entre ellos, parecía el nexo natural de esas almas imperfectas que buscaban redención y paz. Sin embargo, la amenaza de los furtivos no era la única sombra que se cernía sobre ellos. La inesperada traición de un miembro del grupo, alguien en quien habían confiado, fracturó la frágil seguridad que se había construido con tanto esfuerzo. Esa revelación fue como un golpe afilado y certero. Las filtraciones afectaron los planes y la comunicación, dejando a muchos expuestos y en peligro. Las decisiones a partir de ese momento tuvieron que ser más cautelosas y sensibles, conscientes de que la desconfianza podía convertirse en un enemigo interno tan grave como los externos. La tensión en el ambiente crecía a cada momento. Las noches se volvieron vigilias perpetuas, con la luz intermitente del fuego y el silencio roto por susurros de alerta. Las emociones estaban a flor de piel, miedo, frustración, pero también una voluntad inquebrantable de seguir luchando. En medio de ese caos emocional, Lobo seguía mostrando su valor y lealtad, manteniendo al equipo unido con su presencia fuerte y su mirada firme como el faro que guía en la tormenta. En un momento decisivo, el grupo decidió organizar un operativo para desenmascarar y frenar la red de furtivos. La planificación fue meticulosa, mezclando el conocimiento que habían acumulado con la necesidad de actuar con rapidez. Allí, cada uno tenía un papel crucial. El cazador, por su experiencia en el bosque, lideraba los avances. Martina,
con su capacidad para coordinar y cuidar, aportaba el apoyo crucial, y Lobo, con su valentía y agudo olfato, se adelantaba para detectar cualquier peligro. La noche de la acción decisiva llegó con un viento frío que anunciaba que algo cambiaría para siempre en ese lugar. Se desplazaron en silencio, cada paso impregnado de adrenalina y concentración. La tensión era palpable, pero la confianza en sí mismos y en el equipo era mayor. El bosque parecía contener la respiración ante el enfrentamiento que estaba por darse. Aquello no era solo una pelea física, sino un choque de valores, de justicia contra la impunidad. Durante el operativo, la astucia del Lobo y la coordinación humana lograron capturar pruebas contundentes sobre el funcionamiento de la red clandestina. La emoción y el cansancio se mezclaron en un equilibrio extraño, con momentos de suspenso y encuentros inesperados. El cazador, viendo al Lobo en acción, sintió que había encontrado no solo un compañero fiel, sino además un símbolo que representaba la lucha contra la oscuridad que había plagado su propia vida. La victoria fue amarga y trabajada, pero profunda. Los furtivos fueron denunciados y muchas de sus trampas desactivadas, aunque el combate contra la ilegalidad no había terminado. La justicia comenzó a abrirse camino, con la comunidad y los aliados más comprometidos apoyando y vigilando para que esos hechos no quedaran impunes. La sensación de triunfo se mezcló con la responsabilidad de mantener la vigilancia constante. Tras la acción, el grupo se reunió en la cabaña, esta vez no solo como sobrevivientes sino como victorias que se preparaban para el siguiente capítulo. Las miradas se cruzaron con una complicidad silenciosa, consciente de las batallas que aún quedaban por delante. En ese momento, el cazador se permitió mostrar una fragilidad oculta, hablando con Martina sobre sus errores y deseos de redención. Ella correspondió con empatía y apoyo, mientras Lobo, en medio de ellos, parecía absorber la energía que unía a quienes antes habían estado rotos. La lucha y la resistencia se convirtieron en el motor de una nueva historia donde el amor, la valentía y la justicia podían renacer juntos. Los días siguientes prometían una mezcla de desafíos y esperanzas, con planes para fortalecer la comunidad y proteger el bosque que ahora se sentía más vivo que nunca. En el horizonte, el ladrido del lobo resonaba como un llamado constante a mantenerse firmes y unidos. El futuro era incierto, pero en el corazón del grupo florecía una certeza poderosa: la unión y la determinación eran armas invencibles contra cualquier oscuridad. La historia del lobo y sus compañeros no solo era una batalla contra la caza furtiva, sino un canto profundo por la vida, la empatía y la justicia que continuaría resonando en aquel bosque y más allá. La calma que parecía haber llegado tras las victoriosas acciones contra la red de cazadores furtivos resultó ser tan frágil como un cristal a punto de romperse. Las heridas, tanto visibles como invisibles, marcaban el cuerpo y el alma de quienes habían luchado con valentía, pero el verdadero desafío estaba lejos de haber terminado. La traición inesperada dentro del grupo había causado daños profundos, sembrando dudas e incertidumbre que rompieron la confianza construida con tanto esfuerzo. En medio de aquella atmósfera cargada de tensión, el peor temor se materializó cuando Lobo desapareció sin dejar rastro. El perro, que había sido el motor y la fuerza vital del grupo, parecía haber sido arrastrado a un destino oscuro. Las horas se convirtieron en días de búsqueda frenética, donde el cazador y la veterinaria se adentraron en el bosque con la desesperación retratada en sus rostros, llamando su nombre entre susurros, esperando que el eco devolviera alguna señal. El bosque, que antes les ofrecía protección y alianza, ahora parecía un territorio hostil y traicionero. La oscuridad y el frío se colaban en cada rincón, haciendo que cada sombra y cada ruido parecieran amenazas latentes. Las hojas secas crujían bajo sus pies, y el viento susurraba secretos que nadie quería escuchar. La noche amplificaba el silencio, transformándolo en una presencia palpable que pesaba sobre ellos con cada minuto que pasaba. La mente del cazador luchaba contra una mezcla de culpa y angustia. Se reprochaba no haber estado lo suficientemente atento, no haber previsto la trampa que atrapó al lobo otra vez. Cada momento sin noticias era una herida abierta, un recordatorio de su vulnerabilidad y de la responsabilidad que tenía sobre la vida de aquel animal tan especial. La veterinaria Martina, con su profesionalismo y sensibilidad, se mantenía firme, aun cuando el miedo se reflejaba en sus ojos que buscaban una luz entre la incertidumbre. Finalmente, tras un rastro apenas perceptible en el barro y algunos indicios en ramas rotas y huellas dispersas, encontraron la cruda evidencia que el lobo había sido capturado. Pero esta vez no había sido una trampa al azar, sino algo más calculado y siniestro.
La sensación de que alguien los vigilaba, que su enemigo conocía sus movimientos y estrategias, se volvió asfixiante. Lobo estaba en manos de personas que no solo buscaban cazar animales, sino controlar y manipular la vida dentro del bosque para beneficio propio. Aquella revelación marcó un punto de inflexión. La búsqueda se intensificó, y mientras se abrían paso entre los árboles con la urgencia del tiempo en contra, cada encuentro con el silencio o con signos humanos activaba las alarmas internas del grupo. La confianza se había convertido en un tesoro frágil que intentaban proteger mientras enfrentaban la amenaza invisible de un enemigo incluso más cruel y organizado que antes. Lobo, por su parte, vivía una experiencia que puso a prueba su fortaleza física y mental. La captura lo llevó a un encierro angustiante, donde la soledad y el miedo intentaron quebrar su espíritu. Sin embargo, el recuerdo del cazador y el calor de la veterinaria permanecían en su mente como un faro de esperanza que lo empujaba a resistir. Cada rincón oscuro, cada sombra opresiva, era enfrentada con un coraje nacido de la empatía y la conexión profunda que había forjado con quienes lo amaban. Mientras tanto, fuera de esa prisión, el cazador y Martina reforzaban sus planes para el rescate, conscientes de que el tiempo corría en su contra. No solo debían encontrar al lobo, sino también prepararse para enfrentarse a un enemigo que no se detendría ante nada para mantener su dominio. La combinación de habilidades y conocimiento se volvía un arma indispensable para superar las dificultades y salir victoriosos de aquel juego peligroso. Las escenas de la búsqueda estaban cargadas de tensión y detalles vívidos, la humedad en el aire, el crujir de los pasos en la maleza, los rápidos latidos de sus corazones y los silencios rotos solo por susurros cargados de esperanza. Cada encuentro cercano con marcas humanas, señales recientes o sonidos que se escapaban del viento, aumentaba la adrenalina y mantenía los sentidos alerta, listos para cualquier peligro. Una noche, mientras un río cercano reflejaba la plata de la luna, el cazador y la veterinaria encontraron pruebas que les indicaban que Lobo estaba vivo, pero herido y probablemente cautivo en un área restringida y vigilada. El descubrimiento hizo que la urgencia se exacerbara y que decidieran llevar a cabo un rescate inmediato, consciente de que cualquier demora podía ser fatal para el perro. Prepararon sus herramientas, revisaron cada plan y se adentraron en la oscuridad con una determinación feroz. El bosque que antes parecía un laberinto peligroso ahora se convertía en el escenario de una carrera contra el tiempo y la muerte. El peligro acechaba en cada sombra, pero la fuerza del vínculo humano-animal que había crecido les daba el valor necesario para enfrentar cualquier obstáculo. Los momentos previos al rescate estuvieron llenos de tensión palpable. La respiración contenida, los movimientos cuidadosos y el silencio absoluto completaban una atmósfera densa donde cada segundo contaba. La adrenalina y la esperanza viajaban en espiral, formando una mezcla explosiva que solo podía culminar en una confrontación decisiva. La liberación del lobo fue una escena imborrable, heridas sangrantes, mirada de agradecimiento y el reencuentro con quienes nunca dejaron de buscarlo. A pesar del agotamiento físico y emocional, el perro mostraba una resiliencia y un espíritu indomable que inspiraban a todos. El rescate no solo cambió el curso de su vida, sino que reforzó el compromiso de un grupo que había aprendido el valor de la empatía, la valentía y la solidaridad frente a la adversidad. Al escapar del bosque con Lobo en brazos, los sonidos de sirenas y luces lejanas comenzaron a aparecer en el horizonte. La llegada de la justicia era inminente y el final de aquella pesadilla estaba cerca, pero la historia aún no terminaba. Lo que parecía un ciclo fatal se transformaba en la promesa de un nuevo comienzo, donde la fuerza del amor y la esperanza traspasaban cualquier sombra. En ese momento, el cazador susurró al oído del lobo, entre lágrimas y sonrisas: «Volvimos a casa, amigo. Nunca más te dejaré solo». Y el perro, con la mirada firme y el corazón renovado, respondió con un leve movimiento de la cola, sabiendo que juntos habían vencido una batalla crucial, pero que el camino para cuidar y proteger continuaba con ánimo y convicción. La noche cubría el bosque con su manto oscuro y silencioso, mientras el cazador y Martina se internaban con sigilo en una zona restringida marcada por peligros evidentes y una vigilancia constante. La gravedad de la misión que enfrentaban era clara: rescatar al lobo, quien, atrapado nuevamente en manos de enemigos desaprensivos, necesitaba de toda su valentía y astucia para volver a ver la luz. La tarea no era solo una prueba física, sino un desafío lleno de tensión emocional y coraje compartido. Cada paso que daban era medido y silencioso, guiados por la experiencia del cazador y el conocimiento minucioso de Martina acerca del terreno.
El aire frío les cortaba el rostro, mientras la oscuridad parecía multiplicar los sonidos, convirtiendo el crujir de las hojas secas en una alarma constante. La respiración contenida, los latidos acelerados, y los nervios firmes creaban una atmósfera intensa, donde cada segundo era vital para el éxito o el fracaso. El bosque parecía conspirar con ellos, mostrando señales sutiles, una rama rota, el leve aroma humano disperso, marcas recientes en el suelo. Lobo, aunque no estaba con ellos físicamente, parecía estar presente en cada paso, impulsando su determinación como un faro silencioso. El rescate se convirtió en un acto de amor y lealtad en su forma más pura, una lucha por la vida y la dignidad que trascendía cualquier frontera. El cazador y Martina sortearon obstáculos naturales y humanos para llegar a lo profundo de una jaula improvisada en la que Lobo, aunque visiblemente herido, mantenía la firmeza y el espíritu indomable que siempre lo habían caracterizado. Sus ojos, al ver a sus rescatadores, expresaron un alivio profundo y la eterna gratitud que solo los vínculos más puros pueden manifestar. El contacto físico, las caricias suaves y las palabras susurradas fueron el bálsamo para un corazón herido y una herida física que demandaba atención inmediata. La liberación fue simultáneamente un triunfo y un comienzo. Lobo, liberado de las cadenas, no solo recuperó su libertad sino también la fuerza para levantarse y acompañar a quienes nunca dejaron de buscarlo. Cada movimiento estaba cargado de dolor acumulado y una voluntad férrea por avanzar, por dejar atrás las sombras del cautiverio. La veterinaria, con sus manos expertas, aplicó tratamientos urgentes que, aunque básicos, contenían la esperanza de una recuperación. El regreso fue una carrera contra el tiempo y las fuerzas que aún acechaban el bosque. Los sonidos de la noche se mezclaban con sus pasos apresurados, y en cada fragilidad del lobo se percibía una batalla interna que solo su tenacidad podía ganar. Los susurros del viento parecían animarlos, mientras la luna se alzaba como testigo silencioso de ese momento que sellaba una nueva etapa. Mientras avanzaban, la cercanía de las sirenas en la distancia anunciaba la llegada de la justicia y el apoyo de las autoridades que responderían por los crímenes cometidos en ese territorio marcado por la violencia y el abandono. El impacto de la operación no solo transformaría sus vidas, sino que enviaría un mensaje claro a quienes pensaban que el poder y la impunidad podrían controlar el destino de seres indefensos. El reencuentro definitivo se dio entre lágrimas y gestos sencillos, una comunión de almas que habían atravesado el miedo, el peligro y la incertidumbre. El cazador susurró al lobo palabras cargadas de promesas eternas: nunca más estarás solo. Juntos venceremos hasta la última sombra. La respuesta fue un movimiento de la cola, un vínculo silencioso que expresaba el amor y la fuerza que ahora compartían. El equipo comprendió que la batalla no solo había sido física, sino también espiritual. Lobo no era ya simplemente un perro rescatado, era el símbolo viviente de la resistencia, la esperanza y la justicia en medio de la oscuridad. La experiencia los unió como una familia imperfecta, fortalecida por la adversidad y la lucha común. Mientras la madrugada comenzaba a iluminar tímidamente el cielo, los pensamientos se volvían hacia el futuro inmediato. La comunidad, las autoridades y los corazones solidarios tenían ahora en sus manos la responsabilidad de proteger y cuidar lo que habían salvado, de convertir aquella historia en un faro para quienes aún enfrentaban injusticias similares. La representación viviente del lobo se alzaba como una inspiración para todos. En ese despertar, la veterinaria Martina y el cazador renovaron su compromiso y su alianza, conscientes de que el camino seguiría lleno de retos, pero también de oportunidades para generar un cambio verdadero. La narrativa que hasta entonces había sido de lucha y pérdida comenzaba a transformarse en una historia de renovación y esperanza profunda. En el aire fresco de la mañana, mientras los primeros rayos de sol atravesaban las ramas y despertaban al bosque, Lobo recibió cuidados afectuosos que devolverían lentamente su fuerza. Abrazado por quienes lo amaban, el perro supo que este era solo el principio de un nuevo capítulo, una vida que prometía ser diferente, llena de cariño, protección y justicia. En el horizonte, un ladrido fuerte y decidido parecía anunciar que la historia continuaría, que aún había más caminos por recorrer, pero que ahora, más unidos que nunca, estaban listos para enfrentar cualquier desafío. La fuerza de la lealtad y el amor rompían las cadenas invisibles que el mundo a veces impone, y abrían espacios para la humanidad y la empatía. Con cada latido compartido, con cada mirada confiada, Lobo y su familia improvisada sellaban un pacto sagrado: proteger lo que era justo,
defender lo que era vulnerable y jamás dejar que la oscuridad vuelva a apoderarse de lo que ellos habían rescatado. La promesa de un amanecer justo y luminoso resonaba en sus corazones, dando sentido y dirección a un destino que ahora construían juntos. El amanecer desplegó sus primeros rayos tímidos sobre el bosque y la pequeña cabaña que había sido testigo de una lucha profunda y transformadora. Las sombras de la noche, cargadas de suspenso y peligro, se disolvieron lentamente en la promesa de un nuevo día lleno de esperanza. Lobo, con el pelaje limpio y los ojos vivos, descansaba bajo una manta cálida mientras el cazador y Martina preparaban el día con renovada energía y un sentimiento colectivo de triunfo y gratitud. La justicia, que había tardado en abrirse camino, comenzaba a mostrarse activa y firme. En el pueblo cercano, las autoridades y la comunidad se unieron para proceder contra los cazadores furtivos que habían sembrado terror y destrucción. Cada prueba reunida, cada testimonio, había conformado un caso sólido que ahora enfrentaba el poder legal, un proceso largo pero necesario para reparar en parte los daños infligidos. El peso de la legalidad ofrecía algo más que castigo, brindaba la posibilidad real de cambio y protección para el bosque y sus habitantes. En la cabaña, la atmósfera vibraba con una mezcla de alivio y compromiso. El cazador, que días atrás cargaba con el peso de la culpa y la incertidumbre, ahora se sentía renovado, como si la presencia constante del lobo le hubiera dado una segunda oportunidad para enfrentar su pasado y avanzar con firmeza. Martina, más que una aliada, se había convertido en una compañera inseparable, una fuerza complementaria que equilibraba la dureza con la ternura y la experiencia con la sensibilidad. Lobo, el resiliente perro callejero que había conocido el sufrimiento y el abandono, ahora abría sus ojos a un mundo distinto. En el calor del hogar y rodeado de cariño, su cuerpo herido sanaba día a día, al tiempo que el espíritu recuperaba la fuerza que solo la conexión genuina puede brindar. El perro aprendía a confiar plenamente, descubriendo que el amor y la seguridad eran posibles, y que la vida podía ofrecer segundas oportunidades para quienes se negaban a rendirse. La vida en la cabaña se transformó en una rutina llena de pequeños momentos que reflejaban la recuperación y la unión. Mañanas con juegos y paseos en los claros del bosque, tardes de descanso junto al fuego, y noches en las que las estrellas parecían vigilar la paz recién conquistada. Cada instante será un recuerdo imborrable de cómo la vida puede cambiar a partir de un acto de valentía y empatía. La comunidad del pueblo también abrazó ese cambio. Las historias de la lucha contra la caza furtiva y el rescate del lobo inspiraron debates y acciones que buscaban proteger el entorno natural y promover una conciencia colectiva sobre el valor de todos los seres que lo habitan. El vínculo creado entre humanos y animales servía como ejemplo de la importancia de la responsabilidad y el respeto hacia la vida. El cazador, liberado de su soledad autoimpuesta, encontró en Martina y en Lobo una familia peculiar, construida sobre la base de la confianza, el apoyo mutuo y el deseo de justicia. La carretera hacia la redención estaba trazada, no exenta de desafíos, pero iluminada por la esperanza viva y la determinación renovada. Una mañana, antes de comenzar su paseo habitual, Lobo escuchó un ladrido lejano, fuerte y decidido, que provenía de la lejanía del bosque. El sonido despertó en él una antigua sensación de llamar a otros, una urgencia que no podía ignorar. El cazador y Martina observaron al perro, que se erguía con atención, la mirada fija en el horizonte donde la silueta de un animal perdido aparecía entre la bruma matutina. Era una invitación a continuar, a no olvidar las víctimas que todavía necesitaban protección, a expandir la red de amor y defensa que había nacido de aquella historia de lucha y rescate. La voz del lobo parecía decir que la batalla por la justicia y la vida era interminable, pero que juntos, con coraje y empatía, podían lograr un mundo mejor. Por eso, mientras el sol avanzaba y el bosque despertaba con colores vivos y aromas frescos, el grupo se preparó para enfrentar nuevos caminos, nuevas vidas que merecían ser salvadas y cuidados. La historia del lobo, el perro que se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza, se transformaba en un legado que trascendía el tiempo y las palabras. El cazador, Martina y Lobo avanzaron juntos hacia ese futuro incierto pero prometedor, conscientes de que lo que habían construido era mucho más que una supervivencia individual, era una declaración profunda sobre la dignidad de todas las vidas y el poder de la solidaridad. Así, entre el susurro de los árboles y la luz del amanecer, comenzaba un nuevo capítulo en una historia que inspiraría a muchos a nunca rendirse y a luchar por un mundo más justo y compasivo. Con cada latido, con cada paso firme,
La historia de ese perro callejero que venció la sombra se convirtió en una luz que nunca se apagaría.